Buenas tardes a todos. Son las 5 en punto. Vamos a esperar 2 minutitos, que se terminen de unir todos y empezamos con la de hoy, que será más breve que la de ayer, prometemos. Sí, pues si la gente tiene que irse de fin de semana. Ya, más como lo haces tú. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Ves? Vicente dice que ya tiene el coche cargado para irse a la playa este fin de semana. muy lejos no podrás ir, Vicente. Sí. Lo vas a cargar y lo vas a descargar. Bueno. Por lo menos te vas a entretener. Buenas tardes, yo soy Xavier Fornas. Estaré de apoyo a Marce en la formación. Y si queréis trasladar alguna pregunta, hacedlo a través del chat, que lo tenéis abajo en las opciones, en la barra de opciones de abajo, en el Zoom. Tenéis para chatear con nosotros y le iré trasladando si hay consultas a Marce. En principio, lo que os comentaba él, no será muy extenso. Es un clorador salino que a nivel de conexiones ya veréis. Si habéis conectado ya y trabajado con nuestros equipos, es completamente igual. La principal característica es su pantalla digital, que es un poco lo que os mostraremos. Buenas tardes. Nos dan las buenas tardes desde Venezuela. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, Venezuela. Sí, Eduardo también ha sido uno de los asiduos a las formaciones que hemos hecho. Sí, no se ha perdido una. Bueno, vamos a dar un minutito más y arrancamos, ¿sí? Sí, aprovechamos también para también los que habéis estado en estas formaciones y para los que, bueno, pues no habéis podido asistir a todas. Si queréis hacernos alguna recomendación de alguna formación que os sería interesante que diéramos, pues podéis trasladarnos alguna sugerencia. Las que hemos realizado hasta ahora ya están todas colgadas en YouTube, excepto la de hoy, y no sé si la de ayer todavía no la hemos podido editar y la hemos colgado. Yo la verdad es que tampoco lo he visto. En principio Bueno, ya... Comenta algo por el chat. Se corta un poco, Carlos. Un poco. Sí, bueno, en principio, si los demás nos escucháis bien, posiblemente ya sea a lo mejor un problema de la conexión, Carlos. No sé los demás cómo nos oyen. Eduardo, sí, las primeras que hicimos, la primera precisamente la realicé yo, fue un poco la presentación de la gama de productos de cloración, toda la familia de cloradores, esa ya está colgada. Luego hizo Marce también una de producto químico, también está colgada en YouTube, en nuestro canal BSV Electronic. La primera de esta semana, ¿cuál fue? La que yo también la tuya, la del PC Smart. Sí, creo que sí, que también está, la del PC Smart, sí, es así. Sí, ya está ahí. Sí, que la vi, sí, es verdad, sí. Y la que no sé si estará ya colgada es la de ayer de José Antonio. Borja, que no ves ni oyes, escríbele a Borja que tiene que darle al audio. Sí, si Borja ya tiene el máster porque ha entrado en todas. Es raro. Ahora le escribiré por WhatsApp.
Bueno, voy a ir dando comienzo, sí, han ingresado todos, sí, vamos a ir empezando. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, me presento, pues bueno, pero muchos sois asiduos a estas webinars que estamos haciendo desde estas semanas de confinamiento. Soy Marcelo De Angelis, soy el responsable de la zona sur, quien me está acompañando hoy es mi compañero Xavi, que es el responsable de la zona norte. Bueno, tenemos a más compañeros por ahí dándonos apoyo y aquí asistiendo a la webinar de hoy. Esta semana hemos hecho 3, bueno, con esta será la tercera, como comentaba Xavi. La primera ha sido la del cuadro, la del PC Smart Controller, que ha hecho el día miércoles. Luego, ayer hemos tenido la que ha presentado José con el tema de domótica para cloración salina de BS Pool. Entonces, hoy la que veremos hoy es sobre el producto en concreto, es el clorador, el EvoTouch, ¿sí? Y veremos un poquito las prestaciones, veremos, es muy sencillo, ¿vale? Lo que queremos presentaros en esta webinar es que veáis que es muy intuitivo, que es muy sencillito a la hora de ver la pantalla, de cómo calibrar, de cómo conectarlo y cómo poner los parámetros que cada uno queramos conveniente, ¿sí? Bueno, pues vamos a dar el comienzo. Si esto me deja. Sí. Bueno, un poquito quiénes somos. Bueno, ya esta historia ya la hemos contado durante estos días, así que no voy a contar un poquito por la historia de BSV, sino un poquito que somos, que primero está la división de BS Pool, que es la parte que llevamos todo el tema de piscinas. Luego tenemos la parte de BS Light, que es la parte que llevamos todo el tema de iluminación, tanto para el tema de piscinas como para el tema de proyectos y cosas más grandes. La parte de BSV Electronic para todo el tema de cuadros y electrónica. Y por último tenemos la división de BS Water, que es la última división que hemos creado desde el año pasado, que es la que estamos trabajando para todo el tema de tratamientos de agua, refrigeración, bueno, todo el tema en el sentido del agua en general. Lo que hemos visto en una de las primeras presentaciones que hemos hecho era el tema de gama de cloradores de BS Pool. Un pequeño recordatorio para que tengamos un poquito al día todos, es el NBS Salt, sería el primero, sería el más pequeñito de toda la familia. Luego tenemos el Evo, que es el más conocido por todos, el más conocido por muchos años en el mercado. Luego ya tendríamos el Low Salt, luego tendríamos el de magnesio. Luego ya tenemos el EvoTouch, que es el equipo que hablaremos hoy. Por último, el EvoLink. Y luego ya pasamos a todo lo que son equipos para piscinas semipúblicas, públicas, comunidades, hoteles, ¿sí? Que son a partir del Pro 50 hasta el Pro 150, luego tenemos el Pro 200, pasamos del Pro 200 al 250 y así podemos llegar hasta el 1000. Y por último tenemos el último equipo que hemos sacado, que es la cloración offline, ¿sí? Que sería el TechSat, ¿sí? Pero bueno, como decía, hoy hablaremos principalmente sobre el EvoTouch. No sé si de momento vamos bien con el audio, no hay más quejas. Xavi, todo bien, ¿no? Sí, en principio bien, se han incorporado 2 personas más y de momento... Perfecto, vamos continuando. Buenas tardes para los que se han incorporado de momento, continuamos. Bueno, un poquito vamos a hablar de las características principales del EvoTouch. Lo primero que vamos a conocer es que tenemos 4 tipos de modelos, el EvoTouch de 15 gramos, el de 20, el de 25 y el de 35, ¿sí? Un poquito las características principales y más llamativas del equipo en sí, aunque vamos a entrar en profundidad en todo y veremos todo el equipo en muchos detalles. La primera es la fuente de alimentación electrónica, ¿sí? Es una célula bipolar de alta eficiencia, ¿sí? Es una de las ventajas que tenemos aquí en este equipo, que es una célula bipolar de alta eficiencia. El display es táctil TFT color, muy intuitivo, ¿vale? Ahora lo veremos y entraremos en detalle en la pantalla en diferentes modos. La célula tiene una durabilidad de 10.000 horas, ¿sí? Y la caja es IP65, ¿sí? Obviamente, como en casi todos los equipos de BSV, a lo de casi todos, sí, podemos quitar únicamente, si queremos hablarlo sencillo, podemos quitar únicamente si queremos el NBS Salt, que es el único que sería un equipo de solamente producción, ¿sí? Todos los demás equipos podemos ponerle los opcionales que tendríamos. En este caso, podríamos poner el opcional del kit Advance, que sería para el tema de ORP, el kit de la sonda de temperatura, el kit de la sonda de agua, el kit de la sonda de pH, kit de sonda amperométrica también, ¿vale? Podemos hacer tanto lectura de ORP como de ppm, ¿vale? Luego lo veremos, ¿vale? Y tenemos ese tipo de conectividad Modbus en este caso, ¿vale? Para este equipo tenemos un tipo de conectividad Modbus que luego veremos un poquito de qué se trata, ¿sí? Aquí vamos a ver un poquito las características
principales, esto es un poquito la ficha técnica del equipo, ¿vale? En las tensiones la tensión en la que trabaja, el tipo de corriente máxima de la célula, bueno, esto es un poquito a nivel de información, y los tipos de prestaciones que nos podría dar, como la selección de idioma, regulación del cloro manual, la regulación del cloro automático, las indicaciones de lecturas, tanto de redox, pH, salinidad, temperatura, bueno. Todas las programaciones que nos da, el tema del relé programable, el que tenemos más tarde, en este caso tenemos una opción de poner un relé programable, ¿sí? Más prestaciones y el tema de que nos da, ¿vale? El tema de desconexiones que nos da, el tema de por falta de flujo, entraremos en detalle. Esto es un poquito un resumen, ¿vale? Luego entraremos en detalle en cada una de las opciones que nos da, ¿sí? De las desconexiones. En cuanto a opciones, el tipo de kit que nos permite poner, ¿vale? Y por último, hablamos un poco de medidas, en tanto lo que es el equipo como el tema del embalaje. Un tema un poquito auxiliar. Bueno, ¿cómo sería la conexión hidráulica? Aquí vais a ver un pequeño esquema, ¿vale? De cómo sería la conexión hidráulica, en este caso para un equipo, un EvoTouch, o cualquiera de nuestros equipos de BSV, o lo que recomendamos para cualquier tipo de explorador salino, ¿sí? Lo primero que haríamos sería la entrada de la piscina, que veis en el posicionamiento número 1. Luego tendríamos el equipo de la filtración, ¿vale? Dentro del curso de los cursos que hemos dado, hablábamos de que la filtración, ¿sí? Es un 80% del equilibrio del agua. Entonces, ¿sí? Aquí fijaros que ya solo tenemos el agua y la filtración. Ya tenemos el 80% de las cosas para realizar. Luego ya viene la desinfección por tema del clorador salino. Continuamos con el tema del cuadro eléctrico, el bypass que realizamos. Ponemos el sensor de flujo, que siempre lo llevamos como opcionales. Tenemos la sonda de conductividad, la sonda de temperatura, la de pH, que va incluida en el kit auto, ¿sí? La sonda de redox incluida en el kit advanced, siempre hay muchas consultas. ¿La sonda va incluida cuando me pasáis el precio del kit de redox o el kit auto? ¿Va incluida la sonda? Sí, va incluida, ¿vale? El kit de tierra, sí, que también lo llevamos como opcional. En la posición número 11 vemos la inyección del ácido, del tema de la garrafita. En la posición número 12, el clorador. En la 13 vemos el tema del posicionamiento de la célula en posición vertical. La 14 sería la bomba de pH, la bombita dosificadora. Y por último, el 15 sería el retorno de la piscina. ¿Cómo sería el conexionado eléctrico? ¿Sí? Aquí vais a ver un pequeño diagrama que veis y vamos a ir detallándolo un poquito. Primero veis la conexión tierra, donde iríamos con la conexión tierra, la alimentación. Luego veríamos los switches, los interruptores de encendido y apagado. Luego veríamos dónde teníamos la conexión del pH, el relé para la conexión de la bomba de pH. Solo sería con el kit de auto, ¿sí? El relé libre de potencial, que ahora luego traeremos en detalle cómo podríamos trabajar con ese relé. El filter, que es la conexión de filtro para el modo paro marcha, que es una de las cosas que hemos comentado en el curso que dio José la pasada semana. Pues el tema de colocar el paro marcha para evitar las alarmas y todo eso. Bueno, tenemos el posicionamiento del filter. La J4, ¿vale? Si veis la J4 que la tenemos aquí, no sé si salen, si ahora sí salen. Aquí veis sería la regleta de conexión de la célula, ¿sí? Y luego ya en la J8 veríamos todo lo que sería el tema del cableado de nuestras sondas y todo lo que queramos poner de conexiones auxiliares, ¿sí? Es decir, en el cableado amarillo podríamos poner los sensores de ácido, en el cableado morado pondríamos el tema de la cubierta, en el cableado blanco, todo sería en la proyecta J8, ¿eh? En el cableado blanco pondremos el sensor de agua y el detector de flujo externo. En el cableado azul sería las ondas de temperatura, el cableado marrón, las de ORP, el rojo el color libre, la gris sería el tema de conductividad, el verde sería la conductividad a nivel de señal y la 14, que es el color rojo, sería también conductividad, al igual que la de cloro libre. Bueno, vamos a entrar un poquito en detalle en el tema de la pantalla principal, que es lo que vemos en la pantalla principal cuando tenemos conectado el equipo. Lo primero que vemos es el estado del equipo, que nos pone que estamos ok, el tema de la producción, en qué porcentaje de producción estamos actualmente y cuál es el valor de consigna que nosotros le hemos puesto. Obviamente aquí tenemos la hora. Luego por debajo vemos el tema de la lectura de la sonda de cloro y una de ORP. ¿Por qué tenemos las dos lecturas? Porque en este caso hemos puesto los dos kits, como hemos comentado antes. En este equipo se podrían conectar las dos sondas y nos daría la lectura en ambos casos, ¿sí? El estado primero indica el estado del caso de aviso o alarma, que luego veremos un poquito en detalle cuáles serían los avisos o alarma que podríamos obtener.
La hora, como hemos comentado, la producción, que podemos ponerlo en modo manual. Aquí lo veis que está en modo automático, como lo hemos reflejado, que estaríamos en 50% de producción en modo automático. Lo podemos poner en modo manual también. Aquí veis la tensión, ¿vale? La tensión con la que estamos trabajando. ¿Sí? Luego tenemos la lectura de la sonda de cloro, como he comentado, y la ORP. ¿Sí? Por debajo vemos el tema de la lectura de pH y el punto de consigna, y lo tenemos en on o en off, si el equipo está trabajando o no. Por la derecha vemos la temperatura, y ya por debajo vemos qué concentración de sal tenemos en el agua, y el tema del estado de relé, si lo tenemos en on o en off, el relé auxiliar que tenemos en este caso en este equipo. ¿Sí? Esto sería lo que veríamos en la pantalla principal. Esto sería nuestra pantalla principal. Luego veis que tenemos 3 botones auxiliares a la derecha. Esta sería la pantalla principal, la que estamos trabajando nosotros. Luego tendríamos la de menú de relés y luego tendríamos la del menú de configuración del equipo, ¿sí? Que ahora iremos viendo cada una en detalle. ¿Cuáles serían primero las barras de estado? Hemos visto que antes ponía la pantalla que estábamos en estado OK. ¿Cuáles serían los diferentes estados que nos podremos encontrar? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos en el estado, como marcaba, que teníamos estado OK. También nos podría aparecer un estado modo espere. Esto significa que tenemos que esperar 5 minutos para que se estabilicen las ondas y el equipito se vaya poniendo en marcha, ¿sí? Y tengamos las lecturas correctas para no tener ningún tipo de alarma de puesto el equipo y me está dando error, no, hay que dejarlo trabajar, que entre esos 5 minutitos que se ponga todo en funcionamiento y después ver cómo evolucionamos. Estado OK significa que el equipo está trabajando correctamente, ¿sí? Significa que no lo veremos en color verde, como hemos comentado, es una pantalla TFT de color, entonces lo veremos en color, ¿sí? Lo veremos en las letras en color y todo. Limpieza, nos marcará limpieza si estamos produciendo algún tipo de limpieza automática del equipo, es un cambio de polaridad y está haciendo algún tipo de limpieza automática. En paro, el equipo detecta que la bomba de filtración está parada, entonces el equipo está configurado en paro marcha, ¿sí? Lo que hemos comentado antes del filter, ¿sí? Nosotros podemos poner el equipo en el modo filter y cuando figura paro, aunque esté en paro, no nos va a soltar ningún tipo de alarma. Se va a poner en modo standby para poder trabajar luego cuando se vuelva a poner un momento con caudal. Aviso, el aviso también se nos pone en color naranja, el equipo requiere algún tipo de operación por parte del usuario. Ya puede ser, por ejemplo, falta de sal, por algún tipo de limpieza o por X motivo, ¿sí? Alarma, cuando nos marca alarma es porque se ha producido alguna situación de alarma importante y el equipo se detiene, ¿sí? Ya sea puede ser, por ejemplo, falta de flujo. En ese caso el equipo va a parar completamente y nos va a marcar en estado, nos va a marcar esa alarma. Continuamos. ¿Cuál sería la visualización del menú de producción? ¿Sí? Hemos visto que estábamos en estado de estado, luego hemos dado el tema de producción, ¿sí? Entonces, dentro del menú de producción, vemos que nosotros podemos ponerlo tanto en control modo manual o en control modo automático, ¿sí? Nosotros elegiremos, ¿sí? Qué porcentaje, hemos visto en la pantalla anterior, lo tenemos en un 50%, en este caso lo tenemos en un 100%, ¿sí? Y luego podemos elegir el tipo de sonda que tengamos, se seleccionará y se pondrá en color verde. En este caso, en esta pantallazo solo sale la ORP. Si tuviésemos, como hemos visto anteriormente, la sonda en ppm, la amperométrica, podemos ver la lectura también, ¿sí? Y aquí debajo nos pone que está en modo on la lectura de las ondas, ¿sí? Eso sería la visualización. Como he comentado, primero será la configuración de la consigna desde 0 al 100%, utilizando el más y el menos, ¿sí? Recordar que es táctil, ¿sí? Solo darle el más y el menos, ya podemos ir cambiando el valor que queramos, ¿sí? Luego tenemos el control del modo, como he comentado, para poder cambiar al modo automático o al modo manual. Y por último, el tema de control de la sonda. Ahí vamos bien. ¿Alguna consulta por el chat? Esto es muy sencillito. Sí. Aparte, si lo veis, es muy fácil y muy intuitivo. Sí, dime. Sí, bueno, ahora como conozco la presentación, sé que vas a ir menú por menú. Ángel nos preguntaba sobre la calibración de las ondas. Lo veremos. No te he pasado, sí, exacto, no te he pasado. Lo veremos. Lo vas a ver ahora cuando iremos pantallita por pantallita un poquito, sin entrar muy en detalle, pero para que le veáis un poquito cómo sería. Sí. Recordar esto, que la pantalla es táctil y siempre podremos interactuar cuando está en la posición verde. Las que están en ese color gris, en principio, son informativas. Sería apagado, correcto. Y en verde sería que estamos trabajando, o que está trabajando en modo manual. Continuamos. Visualización del menú que hemos visto tanto de cloro y ORP, ¿sí? ¿Cómo sería el menú dentro de ello? Si nosotros
vamos a la pantalla principal, accediendo directamente, voy a volver un segundo. Si de esta pantalla principal que veíamos yo hago clic aquí, yo puedo acceder directamente al menú, ¿vale? Que estamos viendo ahora, ¿vale? Recordar que es táctil intuitivo, directamente podemos ir entrando ya a cada menú, ¿sí? Una vez que yo he entrado dentro del menú, tengo primero el punto de consigna que queremos nosotros, lo podemos manejar entre 0 y 10 ppm, marcamos el punto de consigna que queramos, y por debajo tenemos el tema de la calibración, que consultaban. ¿Por dónde hago la calibración? Bueno, aquí veis que tenéis un botón que nosotros podemos acceder dándole con el dedo directamente y se nos pone la calibración, ¿sí? La consigna, como comenté, también lo es tanto con el más y con el menos, ¿sí? Para bajar el punto de consigna que queramos. Y el tema de la calibración es la lectura del valor que nos da y dándole acá le accederemos a ese menú de calibración que veremos luego. En el caso de la EORP sería exactamente lo mismo, ¿vale? La consigna sería entre 300 y 900 milivoltios, ¿sí? La visualización del menú del pH, ¿sí? Aquí en el menú de pH sería exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente, pero aquí ya el menú de calibración lo vemos un poquito más en 3 líneas porque nos salen los test de patrón. Vemos el punto de consigna que lo podemos variar entre 0 y 8, ¿sí? Aquí en este caso lo tenemos puesto en 7.3. Aquí nos da el valor de lectura actual, del pH actual que tenemos, que nos da 4,1. Nos dice si tenemos la bomba de pH encendida o apagada, ¿sí? Y luego tenemos el tipo de calibración que le podemos dar inicio. Cuando nosotros vayamos avanzando y demos la calibración, el propio equipo nos va a ir pidiendo que vayamos haciendo los diferentes test de patrón de las diferentes ondas, ¿sí? Cuando yo le doy al botón de calibración, se me abrirá este menú cuando haya hecho la calibración de las dos ondas y me pondrá que la calibración está ok. Si yo tengo algún fallo, que lo veremos más adelante, si tengo fallos en la hora de la calibración, me pondría fallo, ¿vale? Veremos cómo podría ser. Marce, la sonda de... Porque Eduardo nos pregunta, Eduardo Fuentes, la sonda de... Te lo diré, de conductividad de la sal también vendrá más para adelante, ¿verdad? Sí, lo vemos más adelante. Vale, pues así ya podremos darle respuesta a Eduardo, que nos lo consulta. Gracias. Vale. Aquí. El menú de conductividad de sal, ¿sí? Aquí vemos el tema de la calibración. En este caso tenemos el punto de consigna, el 5 puntos signo, y dándole el botón de OK es cuando accederemos al menú de calibración en este caso. ¿Sí? ¿Qué consulta tenía en concreto, Eduardo? ¿Xavi? Me había silenciado. Disculpa, saber la cantidad de sal, ¿cuál es la sonda? Sí, en definitiva, son las mismas sondas y los mismos periféricos que le podemos poner a un Evo Basic. Hasta ahora... Es exactamente lo mismo. Si lo que veis es, para que os hagáis una idea, lo que hemos cambiado es la pantalla, de tener 4 líneas en la pantalla, ¿vale? En un solo color, pasamos a tener una pantalla totalmente digital, digamos, y en TFT, que lo puede ver totalmente a color, y muy sencilla y muy interactiva. Nosotros, pues, todo es ir tocando con el dedo, es todo táctil, ¿sí? Entonces, al ser muy intuitiva, podemos calibrar todo muy sencillamente y ver los puntos de consigna y todo lo veremos ahí muy sencillo. ¿Sí? Los kits son exactamente los mismos que utilizamos para un Evo Basic o para los demás equipos. Sí, dime. Sí, no tan solo porque hay algún concepto. A lo mejor Eduardo primero nos ha preguntado, disculpe, para saber la cantidad de sal, ¿cuál es la sonda? ¿Cuál es la sonda? ¿No es la de Redox? ¿No es la misma que la de Redox? A ver, se podría hacer por Redox, ¿vale? Se podría hacer el cálculo de sal que tienes por tablas de conversiones en tema de Redox, pero se recomienda que se haga con una sonda de conductividad. Con la sonda de sal, perdón, con Redox no, con temperatura. Dije Redox, con temperatura, perdón, no con Redox, ¿sí? La equivalencia entre Redox y temperatura. ¿Alguna más? No, ok. Vale. Bueno, ¿cuál sería el menú de relé auxiliar? Hemos comentado que el EvoTouch tenemos la posibilidad de ponerle un relé auxiliar, ya sea para conectar una cascada, un juego acuático o lo que se nos ocurra, ¿sí? En ese caso tendríamos un menú diferente, ¿sí? En el cual veríamos que tenemos 4 puntos que nos marca, ¿sí? De poder marcar diferentes tiempos de inicio y de paro. Es decir, yo puedo poner este relé a una cascada. Y yo quiero que esa cascada pues esté en funcionamiento desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, que tengo aquí, y luego que se ponga en funcionamiento 15 minutos o que se ponga 1 hora luego más tarde. Todo eso lo podemos ir configurando,
o podemos ponerlo en modo manual si yo quiero poner un funcionamiento en ese momento, ¿sí? Todo lo que pongamos en modo automático serán los tiempos que nosotros haríamos marcados aquí, ¿sí? Perdón. La configuración, bueno, nos comenta que aquí la configuración previa de reloj, obviamente tener el reloj configurado correctamente es para tener los horarios correctamente conectados. En el caso de la configuración de las horas, cuando nosotros hacemos clic en el, perdón, yo estoy en este caso clic porque estoy en el ordenador, dándole con el dedo sobre la pantalla blanca del horario, podemos acceder directamente para poner el inicio de la hora. ¿Sí? Es muy sencillito, muy fácil. ¿Vale? Si lo veis, es muy intuitivo. La verdad que no creo que haya muchas dudas a la hora de verlo porque es muy sencillito en sí. Lo que vamos a entrar un poquito más en detalle es en los estados, en las alarmas, para que sepáis cómo serían las soluciones. Sí, Marcelo, antes de continuar, por favor, Ángel ha debido tener ahí un problema con el audio y nos pide si pudieras volver un poco, por favor, a repetir la calibración de las sondas. Sí, claro. En el apartado este que hemos hablado de las calibraciones de las sondas. En principio podrías, por ejemplo, por el ¿vale? pH. Bueno, porque aquí veamos la pantallita del pH. Dentro del menú de visualización del pH tenemos la propia calibración, tanto en la de pH, como si volvemos para atrás un segundo. También lo teníamos aquí en la de ppm, en la de cloro. Podemos aceptar el botón de calibración para entrar al menú. ¿Vale? Que el menú sería exactamente igual a este. Lo único que variaría es con la punta de consigna que pondríamos en el cloro y el resto de valores, ¿sí? Y aquí, dándole a inicio a calibración, nos dirá primero que pongamos el test patrón en 1, cuando lo pongamos se pondrá en verde, nos dará OK, luego nos podrá que lo pongamos en el otro, nos dará OK en el otro patrón y nos pondrá que está OK, ¿correcto? Que es lo que veíamos en la pantallita de abajo, que nos pondría que la calibración está OK. Si no hubiésemos hecho la calibración correctamente, ¿sí? Nos pondría fallo, ¿vale? Lo veremos luego más adelante en las pantallas de fallos implicadas. Espero haber ayudado. Si no, bueno, no hay cualquier problema, cualquier duda nos puede consultar. Sí, No recuerdo el nombre de momento creo que sí que... bueno, recordar también que es que sencillamente es los mismos menús que tenemos en un Evo Basic, pero con la facilidad de visualizarlo y de acceder a los menús mucho más, de una forma mucho más intuitiva. Sí, por eso cuando comenzaba hablando del equipo, decía que básicamente es la evolución de lo que tenemos en un About Touch en la pantalla, sobre todo, muy intuitiva, muy sencillita, ¿sí? Con la ventaja de tener esa conectividad Modbus para poder entrar en conectividades de domótica con externas de la vivienda, digamos. Sí, bueno, Ángel nos pedía la de ORP, la calibración de la ORP. Dame un segundo. Tendrías el mismo caso, sería exactamente igual que esta, ¿vale? Lo único que cambiaría aquí sería la de ORP, ¿vale? En este caso, como tenemos las dos, nos salen las dos puntos de consigna para la calibración, entraría por aquí, en ppm, ¿sí? Dentro de calibración cambiaríamos si queremos calibrar la sonda en ppm o la lectura en ORP, pero aquí nos da las dos lecturas, recuerda que tenemos puestas las dos sondas, ¿sí? Pues el menú sería exactamente igual a esto, es lo que vemos aquí, muy sencillito. ¿Vale? Continúo. Voy volviendo. Estábamos en los relés, si no me acuerdo mal. Recordar, ¿vale? Es importante recordar que si nosotros no ponemos en modo automático, ¿vale? Quedará en modo apagado, ¿sí? Entonces todas las funciones horarias que hayamos puesto no se pondrán en funcionamiento, ¿sí? Es importante que esto lo tengamos iluminado en color verde, digamos, como hemos visto en fondos anteriores, ¿sí? ¿Cuál sería el menú de configuración? Hemos visto que teníamos estos tres menús aquí, ¿vale? El último sería el menú de configuración del equipo, ¿sí? Aquí veríamos cuáles serían los diferentes menús que tenemos dentro del equipo, ¿sí? Lo primero que vemos es la opción de idioma. Si nosotros damos con el dedo dentro del castellano, nos va a dar esta posibilidad de acceder a diferentes menús para poder cambiar el tipo de menú, ¿sí? Aquí tenemos la famosa alarma de noche, ¿sí? Lo que muchos veían de cómo entro al menú para quitar la alarma de noche, que no apite, que está lo bueno, aquí lo tenemos directamente, ¿veis? Que también dice la alarma de noche para poder encenderlo y apagarlo, ¿sí? El tema del reloj, ¿vale? Para la configuración horaria, el tema de limpieza, cada cuántas horas queremos que se haga ese intercambio de polaridad para que se haga la limpieza de la célula.
Si tenemos el interruptor de flujo, ¿sí? El detector de caudal, ¿sí? En este caso pone off, si lo tuviésemos tendría que poner el on, ¿sí? Y si tuviésemos cubierta, en este caso ponemos off, si tuviésemos cubierta, en este caso pondría on, ¿sí? Si nosotros le damos a más, al botón este de más, seguimos accediendo a este segundo menú que veis aquí a la derecha, en donde veis el tipo de modo de pH que muchos consultáis. Oye, ¿cómo puedo poner? Bueno, voy a poner aumentador de pH, no minorador de pH. ¿Cómo cambio el tipo de menú? Pues sería accediendo desde aquí, dando a este, aquí a... Uy, perdí mi flecha. Bueno, no me sale ahí arriba. Ahí, ahora. Dándole a ácido, ¿vale? Podríamos acceder y cambiar el tipo, ¿vale? La alarma de pH para que la tengamos encendida o apagada, ¿sí? En el modo Modbus hemos comentado que teníamos la posibilidad de meterlo mediante el protocolo Modbus, de que entre en conexión con domóticas de viviendas, ¿sí? En este caso, es un poquito complejo de explicar el tema Modbus. Es más, a la hora de si tenéis algún tipo de vivienda que tenga la domótica integrada y que quiera incorporar algún tipo de equipo que ya tenga, que se pueda incorporar a ese tipo de domótica, tendremos que ir a esto, que va con un número de identificación y con el registro y todo lo demás, ¿sí? Como hemos comentado, si queríamos, y como hemos visto ayer en la presentación que ha dado José, si quisiéramos un equipo que tuviese todo esto que estamos viendo, pero ya con la conexión a Internet, pasaríamos a trabajar un Evolink, ¿vale? Que lo hemos visto ayer y hemos hablado sobre la domótica del Evolink, ¿vale? Sería exactamente lo mismo que esto, pero con su conectividad a Internet. Ejemplos de alarmas y avisos, ¿sí? Aquí vamos a ver un poquito lo interesante, ¿sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, un aviso. Muchos veis, me pone falta de sal, me pone falta de sal, ¿sí? Bueno, aquí veis, en este caso el aviso sería en amarillo, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo sería revisar célula. Nos pondría revisar célula. Sería que porque el tiempo de la célula, la vida está agotada, ¿sí? Requiere, o que puede ser que la célula solo requiere una limpieza, ¿sí? Hay que revisarla, la tengo con muchas incrustaciones de cal, hace mucho la limpio, pues hago una buena limpieza de la célula y a ver si seguimos funcionando. Sin sonda ORP, en este caso la sonda no está conectada, revisaríamos si la sonda está conectada correctamente, que no se me haya salido, que no la tenga tocando la tubería abajo, que no pase por un sitio que tiene un caudal impresionante, bueno, diferentes cosas que nos pueden llevar a tener problemas con el tema de sonda. Falta de sal, la famosa y conocida falta de sal, sería por diferentes causas. Podría ser porque hace falta sal, realmente, no hemos hecho la lectura correcta, porque seguimos analizando con tiritas, si no utilizamos una herramienta en condiciones para hacer una buena lectura de conductividad del agua. Incrustaciones u objetos en la célula de electrólisis que causen la falta de corriente en la célula. Quiere decir que tenemos tanta cal en la célula que no nos deja que tengamos el trabajo correcto y eficiente de la célula, por lo cual nos pide que hagamos esa limpieza de la célula para evitar esa falta de sal. La célula de la electrólisis está agotada, por ejemplo, sería otra razón por la que nos marque falta de sal, entonces en este caso tendríamos que sustituir la célula por una nueva, ¿sí? Demasiada sal. ¿Qué pasa en este caso cuando nos marca demasiada sal? En este caso es ninguno, no tenemos ninguna cosa importante. Tenemos demasiada sal, pues no pasa nada, ya lo iremos disolviendo, iremos trabajando, irá bajando esa concentración, pero el equipo seguirá trabajando, no tendríamos problema. Pero podríamos también ser que nos marque que tenemos demasiada sal porque tenemos demasiadas incrustaciones, como hemos comentado, en el caso de que nos marcaba que teníamos falta de sal, por no tener la célula en óptimas condiciones para poder trabajar. Sí, Marce, permíteme. Sí. Fabio nos pregunta en la pantalla tira, creo que son 2 transparencias hacia atrás o 2 diapositivas hacia atrás. Creo que es donde está la información del Modbus. Debajo ponía info. Sí, Fabio nos pregunta, aquí debe ser esta de aquí de arriba, parte superior derecha, creo que esta info de aquí, sí. Esta info de aquí. Cuando yo accedo al modo Modbus, sí, y le doy a info, aquí es donde debo poner el tipo de protocolo. Uy, perdón, que yo cliqueo como si fuese la pantalla. Ahí es donde voy a acceder para poner toda la información del número de protocolo y todo eso para la conexión Modbus. Vale, gracias. Bueno, estábamos con las alertas primero. Bueno, ahora vamos un poquito con las alarmas, ¿sí? Aquí es, como veis, la pantalla cambia completamente. Hemos visto que el anterior se nos ponía en color amarillo, ¿sí? En este caso, cuando tenemos una alarma, se nos pone en color rojo, ¿vale? Muy intuitivo, muy sencillito, ¿sí? Lo primero que vemos es que el equipo se va a poner en modo alarma,
¿vale? Se para y cambiará estado de alarma. ¿Qué quiere decir? Que por cualquiera de las razones que nos pueda marcar ahora, el equipo se va a parar. Todas excepto por el error de pH. ¿Sí? Ahora vamos a ver los diferentes tipos de errores. Uy. Por ejemplo, lo primero que vemos como aquí, como sale a la izquierda, es la alarma sin flujo. En este caso puede ser por diferentes razones. La primera vez vemos que puede ser que tengamos un exceso de gas en la célula, ¿sí? Puede estar producido porque la bomba se haya parado. El gas es hidrógeno y muy inflamable. Lo que tenemos que hacer es purgar la tubería para eliminar el gas o el aire acumulado y revisar la bomba, ¿sí? Luego, por ejemplo, el cable de sensor de la célula mal conectado o roto. Esa puede ser otra razón por la que nos marque sin flujo. Lo que tenemos que hacer es verificar ese cable de sensor, el cable blanco que va a la célula, que esté bien conectado, ¿vale? Para que no nos marque ese problema. El sensor de la célula está sucio, limpiar y ver el mantenimiento. Muchas veces nos pasa de que tenemos incrustaciones del propio sensor y nos marca que tenemos no tenemos flujo, entonces nos queda trabada o se queda trabada la paleta o muchas razones que he visto en estos años. Por ejemplo, no hay flujo de agua. Revisar el sistema hidráulico, obviamente. Si no marca que no tenemos influjo, lo primero que vamos a saber es si tenemos flujo de agua o no. ¿Sí? Alarma de ORP. En el caso de alarmas de ORP, claramente son por sondas de la cloro, está sucia, deteriorada o simplemente no está conectada. ¿Sí? Lo que hay que hacer es revisar bien la sonda de ORP, que no esté dañada, que esté sucia, que esté bien calibrada. ¿Sí? La sonda de cloro sería exactamente igual que la sonda de ORP. Si la cloro está deteriorada o simplemente no conectada, nos va a dar ese fallo, ¿sí? Por esas razones, también el equipo puede ser que pare, ¿vale? Hemos dicho que el equipo paraba en estos casos, ¿sí? Temperatura interna, exceso de temperatura interna del clorador. Cuando el equipo recalienta demasiado, revisar el lugar de instalación del clorador, inspeccionar si existe algún tipo de una buena ventilación a través del disipador de la parte trasera del mismo. ¿Vale? En los nuevos equipos, desde hace unas temporadas, ¿sí? Hemos incorporado unas patillas que llevan la parte trasera para poder dar ese espacio a lo que es la parte trasera del equipo. ¿Sí? Bien, Xavi, por ahora las alarmas son muy sencillitas, es muy sencillo. ¿Eh? Si veis, las alarmas son muy intuitivas, cómo encontrar el fallo rápidamente. De momento no tienes consultas. Perfecto. En el caso, ¿qué pasa con las alarmas de pH? Que es una de las alarmas principales y las que más nos encontramos. Y en este caso sería por suciedad incrustada de la sonda. ¿Sí? Lo que hay que hacer es hay que revisar el estado de la sonda y hacer una buena calibración. El tanque del dosificador de pH vacío. Muchas veces nos olvidamos del tanquecito, se vacía y bueno, pues nos marca la alarma de que algo no está funcionando correctamente. Entonces nos va a marcar alarma pH. ¿Sí? O que tenemos una configuración incorrecta de modo de dosificación. ¿Sí? Hemos hablado de que el equipo, desde el menú de pH, podemos elegir si era ácido o alcalino. ¿Sí? En el caso de que queramos poner alcalino, tendríamos que cambiarlo al menú para que esté configurado correctamente y trabaje correctamente. En caso de que no lo hayamos puesto correctamente, automáticamente el equipo nos va a dar alarma de que estamos dosificando lo que no queremos, lo que no estamos configurados, digamos. ¿Sí? Cortocircuito. Esta es otra de las alarmas que nos hemos encontrado. Esto es por un mal coleccionado de célula. Entonces lo primero que hacemos es revisar bien que tengamos el cableado de la célula correctamente. ¿Sí? Cuerpo metálico en la célula. Lo que hacemos es apagar el equipo y retirar el cuerpo metálico en las láminas. ¿Sí? Que cuando nos encontramos con cuerpos metálicos en la propia célula. ¿Sí? Circuito abierto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos marca circuito abierto? Alarma circuito abierto. Célula está mal conectada. ¿Sí? Lo que hay que hacer es revisar la conexión de la célula, que esté todo hecho correctamente. ¿Sí? Y las terminales, sobre todo el tema de las terminales y las conexiones, se encuentran en perfecto estado. ¿Sí? Que no se hayan oxidado, que no se hayan deteriorado. Y con el tiempo pasa muchas veces que no se mantienen correctamente. La célula dañada o completamente agotada. No nos damos cuenta de que tiene mucha cal, está muy dañada por el paso del tiempo o que se ha agotado, la vida de la célula se ha agotado. Entonces lo que hay que hacer es revisar el estado de la célula y sustituirla en el caso de que sea necesario. ¿Sí? ¿Bien? Nos pregunta Luis, ¿qué pasa si colocamos el equipo dentro de un gabinete y si se alarmará por temperatura? Si se alarmara si lo ponemos dentro de un gabinete, me supongo que es una caseta, ¿vale? Lo que se está refiriendo a él. Supongo que sí, un armario elevado o enterrado. Vale, pues como hemos comentado anteriormente, por temperatura, el equipo
¿vale? Nos marcaría, he pasado, así, estoy en esta, en la anterior. Hay que diferenciar Aquí, lo que es la temperatura temperatura del agua, ¿eh? No, acá hablamos de temperatura interna del equipo, ¿sí? Hablamos de temperatura interna, exceso de temperatura interna de clorado, hablamos del cuadro en sí, ¿vale? En este caso me comenta que lo tengo. ¿Qué pasa si lo tuviese una caseta y nos marcaría esto? Pues el equipo pararía, y si entrara en temperatura, el equipo pararía, ¿sí? Si esa es la consulta. Si habla de una caseta, ¿sí? Y la caseta está en pleno verano a 40 grados a la sombra, ¿sí? Y entra en temperatura, el equipo va a parar, ¿sí? Y nos va a marcar temperatura interna. Sí, ok, supongo que es Era, correcto, supongo que era esa la Luis. duda. Luis. Es correcto, Luis, es esta la consulta que nos querías trasladar. También, mientras tanto, Luis nos confirma si ya le hemos podido responder. Nos pregunta Eduardo si puede fallar ya que internamente del armario sube la temperatura en verano. Sí, bueno, de alguna forma es lo que acabas de explicar, ¿no? Sí, sí, nos confirma Luis que era un poco la consulta. Vale, perfecto. Porque también Eduardo nos hacía la pregunta porque él se ve que, pues que al parecer ya le ha pasado en alguna ocasión. Y habrá alcanzado una temperatura. Temperatura y le habrá marcado el tema de temperatura. Pues esto es un poquito, no sé si hay más preguntas, un poquito para que veáis, es un equipo muy sencillito, es muy fácil, muy intuitivo. Lo que veáis era el tema de alarmas, un poquito las principales alarmas y fallos que nos pueden marcar. Recordar los tipos de medidas que tenemos, que serían el de 15, 20, 25 y 35 gramos. ¿Sí? No sé si hay más preguntas, más dudas. Bueno, aquí nos preguntan una más rápida, que nos pregunta Vicente, ¿la pantalla del touch es la misma que la del link? Sí. Sí, correcto. Y luego, Luis, ¿existen algunos parámetros a considerar para instalarlo dentro de un gabinete? No, siempre intentar no instalar en sitios de mucha temperatura, pero una vez que ya está instalada la caseta, bueno, no podemos hacer nada, que esté lo más ventilada posible. Recomendar al cliente que ventile la caseta lo máximo posible. En esos casos que están enterradas en sitios que ya no se pueden mover ni nada, A ver, no podemos hacer nada. Sí, nos pregunta Eduardo, importante saber qué trae este equipo o si es como el Evo Basic por escala o gusto del cliente. Es exactamente, hablábamos que era exactamente igual que un Evo Basic. Es exactamente igual que un Evo Basic. Luego le podemos poner todos los kits que hemos comentado. Volvemos para atrás si queréis. Sí, creo que Eduardo ya ha entrado cuando ya posiblemente habías empezado y si vas a la pantalla de donde sale voy. La ficha técnica y mientras Ángel nos pregunta si puede caer la lluvia. Sí, es IP65. Sí, correcto. Hemos hablado de la cajita en el IP65. Hemos hablado de los opcionales, aquí lo veis, ¿vale? Son todos objetivos opcionales, es el kit Advance, que hemos hablado de ORP, el kit Auto, que es para el tema del pH, el kit de la sonda de temperatura, el kit PROSE, que sería para la sonda de cloro, el kit sonda de agua y el kit de conductividad. Esos serían los opcionales que podríamos ponerle. ¿Más dudas? Pues de momento todavía incluso se está ahora mismo acaba de entrar una persona. A ver, Jorge, yo tengo una duda importante. A ver, sobre todo en Latinoamérica. A ver si te puedo ayudar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, disculpa, es que yo creo que me queda más fácil así. Resulta que aquí en Latinoamérica utilizamos 120 voltios para la conexión de energía normalmente. Entonces, ¿qué hacemos para energizar los cloradores? Utilizamos dos líneas de 110 para darle los 220, ¿sí? Y así energizamos los cloradores. La pregunta que yo hacía en el anterior webinar es que si en la conexión paro-marcha, ¿sí? Como en el manual me dice, coloca el neutro y el 220, ¿sí? En las borneras que son para la conexión paro-marcha, y quita el jumper del J23, si es que mal no recuerdo, ¿sí? En Latinoamérica no tenemos una sola línea 220. Necesitaríamos las dos de 110, ¿sí? Entonces mi duda es, yo en las borneras de la conexión de paro-marcha,
¿puedo colocar los dos 110? Me pillas, pero te lo vamos a consultar. Lo podemos consultar con Eduard, Xavi, porque ya, ahí la verdad que yo ahí me pierdo con el tema de tensión. Pero, ¿puedo hacer una intervención? Sí. Sí, por supuesto. Ok, en Venezuela, ¿no? Les explico lo siguiente a BCB. En una oportunidad, Marcelo, yo instalé un equipo, un 200, y ustedes mandan, por catálogo, mandan en 220, ¿verdad? ¿Qué pasa? En la bornera, donde van los conexiones de los cables, acuérdense que son 3 puntos, y hay un puente, donde los 3 agarran una línea, y el neutro entra a la otra línea. Para nosotros, en Latinoamérica, el neutro es sagrado y tenemos las opciones de los 2 positivos, ¿verdad? Entonces, casualmente yo estuve en planta y hablando pues con Jordi y las personas encargadas allí en producción y me dieron la explicación. El neutro de ustedes, por ahí puede entrar una línea y el otro positivo entra en el puente donde están el puente de los 3, ¿verdad? Entra el otro positivo. Eso es en el caso del 200. Igualmente pienso que puede ser, no sé cómo tienen las placas ustedes, en el caso de, en este caso de los touch. No sé si esa es la pregunta que quería Luis. Supongo que sí se da la pregunta que quiere Luis, pero como a mí eso se hace, el tema de tensiones y todo eso, de ahí ya se me va de las manos, porque yo eléctricamente, ahí sí que siempre prefiero decirlo. Pero bueno, la podemos trasladar la consulta si en el caso del touch, pues seguramente sea igual que el 200, como comenta Eduardo, pero bueno, trasladamos la consulta y se la pasamos. A Jorge Molano era, ¿no? Primero apuntado. Sí, sí. Me volvió loco, te diré, esa instalación, porque yo no podía meterle corriente 110 a un neutro, no sé cómo era tu placa, y si se la metía, quemaba el equipo, o sea, la placa, pues. Y tanto di y con prueba, metí líneas nuevas y todo, pero nada, no pude. Las puse independiente en la bornera de 3 del 200, quité el puente y metí las 3 líneas, en un 330, metí las 3 líneas y por supuesto no me arrancaba el contactor, ¿no? El mini contactor. Entonces tuve que poner una línea en la bornera de 3 con su puente y una en el neutro para que pudiera arrancar. No sé si es la pregunta de Luis. La verdad que no. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Supongo que sí. En cualquier caso, nosotros le hemos apuntado. Sí, no te preocupes, Jorge, lo hemos tomado nota y... Sí, y veo que usted también se ha tomado nota, que será el cliente de él. En América es diferente, ¿oíste? Es importante. Sí, claro, por supuesto. Sí, estamos muy pendientes porque en la vez pasada yo también los corté con esa pregunta porque, o sea, yo creería que por como nosotros hemos energizado los equipos, no pasa nada, ¿sí? Porque tú miras la alimentación, el manual, y él dice, pon el neutro y la línea de 220 en la conexión de alimentación, en el línea y neutro. Pero pues, por lo menos aquí en Colombia no tenemos una sola línea de 220. Entonces lo que hacemos es que en línea y neutro ponemos 110 y 110 y el equipo funciona perfecto. Para en el caso del uso de contactores y esa clase de cosas, utilizamos otro tipo de maniobra porque el contactor, como tiene que estar con la bobina activada todo el tiempo, ¿sí? Y el clorador pues tiene que estar funcionando en los primeros arranques mucho tiempo, ¿sí? Entonces se tienden a recalentar, entonces utilizamos otra clase de circuito de maniobra, ¿sí? Pero entonces aquí lo que hacemos es que en línea y neutro conectamos 110 y 110 y ya el equipo funciona perfecto. Pero sí tengo esa duda de lo del paro marcha, porque pues yo como le decía a Joseph el otro día, que si no había una posibilidad de que nos mandaran un equipo, pues como para quemarlo, ¿sí? Para mirar a ver qué pasa, ¿sí? Pero nos dijeron que toca comprarlo, entonces no. La consulta sí, no, lo vemos con Joan. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, mira, yo estoy en México. No sé si se refieran al tema del paro marcha utilizando los bornes de filtro. Sí, Exacto, correcto. En ese caso, si nosotros hemos hecho la conexión en un 220 sin problema, utilizamos los 2 bornes de filtro
en paralelo con el 220 que alimentamos la bomba y funciona sin problema. Entonces no sé si esa era la pregunta. Aún y que en la regleta de entrada dice línea neutro, me imagino que por default de la placa ya viene marcado esa nomenclatura. Ahí alimentamos línea a línea y la tierra aparte. Pero para el tema de marcha paro, utilizando el de filtro en paralelo con la alimentación de la bomba, tal cual alimentamos las dos líneas de 110 en esos bornes. Correcto. Y nos ha funcionado sin problema. Ok, entonces esta es la respuesta. Sí, funciona. Vale, pues perfecto, pues muchas gracias. Así, bueno, mira, al final entre toda Latinoamérica os habéis entendido perfectamente, porque yo ahí con el tema de tensiones... es normal, si hay una característica ahí común, Claro. bueno, y alguien ha tenido la experiencia, pues son cosas también que aprovechamos de estas cosas cuando estamos con gente de distintas zonas y de distintos países, y es enriquecedor. Pues bueno, pues hemos aprendido una cosa más entre todos. No más. Pues nada, bueno, un poquito era eso lo que queríamos presentar hoy. Agradeceros a todos que hoy viernes también os hayáis conseguido un poquito de vuestro tiempo. ¿Sí? Como siempre sabéis que tenéis nuestros contactos, lo pondremos en YouTube y estaremos colgando, supongo que la semana que viene ya estarán las 3 formaciones con el completo de esta semana. Sí, las de esta semana, la mía, que es la que impartí Sí, yo el miércoles del PC Controller, ya está en YouTube. La que impartió ayer José Antonio está terminándose de editar y la colgaremos. Y esta que, pues tan pronto la tengamos editada, también la colgaremos. Tanto si queréis realizarlo por aquí, por el chat, y si no, por correo electrónico a cualquiera de nosotros de los que pertenecemos a BSV, tanto si sois de fuera como si sois de aquí de España. Lo que os he comentado al principio, podéis hacernos sugerencias de si hay alguna formación que creáis que puede ser de vuestro interés, que no hayamos dado y que, pues bueno, pues que creáis que puede ser interesante para todos, pues nos podéis hacer sugerencias, no hay ningún problema, para eso estamos. Nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto, a cuidarse, nada, y hasta la siguiente.